Es para mí un privilegio en esta mañana poder darle la bienvenida a nuestro pastor general, Pastor José Recino. Gracias, pastor, por estar con nosotros en este día, octubre 4 del 2022. Le entregamos el tiempo. Amén. Muchas gracias, hermana Ileana. Dios les bendiga, mis amados hermanos, más damas que caballeros, pero qué bueno que se conecta ahí un grupo pequeño de caballeros. Nos cuesta más a los varones, ¿no? Poder conectarnos con Dios temprano en la mañana. Aquí lo he visto yo por experiencia en la iglesia, cuando pues obviamente habemos un pequeño grupo, pero gracias por los que se animan, gracias por los que están ahí siempre en la brecha. Y ustedes, hermanas, nos alegra ver que hay un buen grupo que ya ha visto una necesidad, ha visto que este tiempo de conexión, más que sea un tiempo virtual donde podamos compartir la palabra de Dios y orar, se torna en un altar espiritual, se torna en un lugar donde usted y yo podemos buscar el rostro del Señor y por ende, pues la experiencia siempre de recibir la palabra del Señor. Le doy gracias a la hermana Ileana que siempre me toma en cuenta para poder traer alguna palabra que puede bendecir el día de hoy. Es siempre un desafío compartir la palabra y mientras yo meditaba, después de que mi hermana Ileana me dio este privilegio, yo meditaba en lo que podía compartir con ustedes en esta mañana. Para mí, siempre eh, siempre va a ser una carga el saber que la palabra que usted necesita hoy o que usted necesita siempre va a ser una palabra que traiga consolación, que traiga exhortación y sobre todo que traiga edificación a sus vidas. Y estos últimos meses, por no decirlo, estos últimos 2 años, hemos visto en nuestra iglesia algunas hermanas, esposas que perdieron a sus esposos, se han visto en la necesidad de quedarse solas. Y por ahí, cuando esa experiencia empieza a darse, eh, obviamente se torna una experiencia muy difícil, muy ardua, una experiencia que de momento no se sabe cómo se va a confrontar. Y así he visto no solo a esposas que han perdido sus esposos, he visto a esposas que han sido abandonadas por sus esposos o simplemente esposas que en la vida de sus hijos se ven solas, aun cuando el esposo está en casa, con esa gran necesidad de poder formar, criar a sus hijos. Nos vemos en circunstancias muy difíciles y adversas para saber qué ruta tomar, qué hacer, qué decir, cómo, cómo actuar en la formación de los hijos cuando de momento se ven solas. Y me recordaba de la experiencia de hace unos años atrás, allá en la ciudad de Nueva York, cuando empezábamos a pastorear la iglesia. Una hermana entró en mi oficina con sus ojos rojos de tanto llorar. Y me dijo entre sus sollozos, entre su lamento y su clamor, me dijo, pastor, mi esposo se fue de la casa y he quedado sola con 3 hijos. Tengo miedo, el temor de no poderlos levantar como se debe, para que sean alguien en la vida, para que sean gente de valor. Y me he sentido sola, sin aliento, y necesito que me ayude. Necesito que me dé dirección para saber qué hacer. Y hermanas y hermanos, el clamor de ella retumbó en mis oídos, el clamor de muchas madres que hacen eco a la voz de esta entristecida mujer. A miles y a miles de voces de mujeres de todo el mundo que expresan el mismo dolor, el mismo quebranto, la misma necesidad, las mismas dudas, las mismas preguntas sin respuestas. ¿Puede una mujer que ha quedado viuda, divorciada, sola,
o que por diferentes circunstancias de la vida ha tenido que levantar a sus hijos sola para formar en ellos hombres o mujeres de proyección y de trascendencia, hombres y mujeres que deben de ser personas útiles en nuestra sociedad, o mejor dicho, hombres y mujeres que puedan servirle a un Dios vivo y a un Dios todopoderoso. Yo creo que es el clamor, es la carga que existe en el corazón de todas ustedes. Como madres están siempre en esa necesidad, siempre están pensando. Ustedes piensan más que nosotros los varones en nuestros hijos. Ustedes son las que llevan la carga. Ustedes son las que siempre están ahí pendientes desde muy temprano en la mañana. Usted se acostó pensando en sus hijos y se acostó tal vez preparándoles el lonche que van a tomar el día de hoy. Usted se levantó ya con la necesidad de ver que sus hijos qué ropa van a vestir. ¿Cómo van a llevar? ¿Cómo los va a llevar a la escuela? ¿En qué momento usted necesita regresar para recogerlos de la escuela? O sea, usted es la que siempre está pensando en sus hijos. Y a veces nos preguntamos, ¿acaso se necesita la figura masculina para poder sembrar en el corazón de nuestros hijos o hijas los elementos vitales, hermanas, de una generación que se proyecta con propósito, de una generación que se proyecta en esta vida con grandes expectativas? Y quiero decirles que hay alguna esperanza para las madres solteras, para las madres viudas, o simplemente para las madres que no ven la participación de sus esposos como ustedes las quisieran ver en casa. Quiero animarlas a invertir su vida en la formación del liderazgo de sus hijos, para que lleguen un día a ser esos líderes que pueden impactar y cambiar a una nación. Tal vez sus hijos ya están mayores, pero he visto a muchas madres, a muchas hermanas en nuestra iglesia y en la iglesia del Señor, muchas hermanas que también están sintiendo la carga por sus nietos, también están sintiendo la carga por esos pequeños que se empiezan a levantar y que ahora tienen más grandes desafíos de los que usted y yo tuvimos cuando éramos pequeños. La Biblia describe a muchas mujeres que pudieron hacer impacto en la vida de sus hijos y por ende en la vida de muchos. Quiero volver a leer algunos versos del famoso capítulo 31 del libro de Proverbios. Yo he estado leyendo, déjenme ver, yo he estado leyendo este capítulo varias veces porque he estado tomando algunos estudios para algo que quiero compartir en este mes. Y cuando usted examina el capítulo 31 de Proverbios, usted se encuentra con verdades espirituales muy profundas, pero son verdades que usted ya las ha leído. Yo no voy a leer todo el capítulo 31, pero voy a leer algunos versos de ese capítulo. Voy a empezar con el verso 10, que dice esa hermosa pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente de las piedras preciosas. Y sigue diciendo los demás versículos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Fuerza y honor son sus vestiduras. Se ríe de lo porvenir. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y usted sabe la respuesta. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dios suple, hermanas, lo que hace falta. La presencia del esposo tal vez no es muchas veces tan importante, pero sí necesaria. Sin embargo, no todas se ven en esa posición de tener a un esposo a su lado que las ayude en la formación de sus hijos. El libro del profeta Isaías declara unas poderosas palabras a todas ustedes mujeres que en su lucha, en su esfuerzo por hacer una diferencia en sus hijos, batallan continuamente con desafíos y algunas con muchos temores. Yo quiero que observe ese pasaje famoso del libro del profeta Isaías en los versículos 4 al 6. Este
Escritura es especialmente para usted, amada hermana, que se ha visto sola, desamparada, se ha visto muchas veces angustiada porque no sabe qué hacer con sus hijos. Observe lo que dice el profeta, Isaías 54, versos del 4 al 6. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Porque tu marido es tu hacedor. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor. Como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Quiero que usted entienda estas palabras. El profeta aclara obviamente la relación que Dios quiere siempre tener con su pueblo Israel, siendo Él el esposo de su pueblo. Pero no deja de contextualizarse en la vida de todas ustedes que muchas veces se han visto angustiadas sin saber qué hacer, aun cuando tienen a un esposo a su lado. El Señor les dice, no temas, pues no vas a ser confundida. No te avergüences, porque yo voy a quitar tu afrenta. No te olvides que yo voy a remover la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, de tu soledad, cuando te has sentido tal vez sola y desamparada. Quiero decirle, hermanos, Dios suple lo que hace falta. Si hace falta la presencia de su esposo en el hogar, ya sea porque haya quedado viuda, ya sea porque tal vez haya quedado sola, ya sea porque tal vez su esposo esté ahí y no haga presencia en la formación de sus hijos y en todo lo que usted hace en su familia, Dios cubrirá ese vacío. Interesante lo que dice un escritor, me venía a la memoria cuando leí recientemente las palabras de Howard Gardner en su libro Dirigiendo Mentes. Hablando de liderazgo, él declara que a menudo muchos de los líderes que han impactado la vida de otros perdieron a sus padres en su edad muy temprana. Quedaron solo con sus madres o algunos con sus madrastras. Y él señala algo bien interesante. Él señala un estudio que realizó, lo señala en su libro, donde el 60% de los líderes políticos en el mundo perdieron a uno de sus padres en su niñez. El 60% de los líderes políticos en el mundo perdieron a sus padres en su niñez y algunos, en la mayoría, perdieron a sus padres en su juventud y fueron levantados solo por sus padres o por sus madrastras. Por ejemplo, Abraham Lincoln tuvo una relación excepcional con su madrastra. Pensó que se había quedado solo, pero aunque se sintió lejos de su padre, la relación con su madrastra fue muy cerca. Recibió de su madrastra el ánimo, el apoyo, la seguridad que necesitaba. Incluso Abraham Lincoln rehusó asistir al funeral de su padre, porque tenía una madrastra que estaba muy cerca de él. El presidente Franklin Delano Roosevelt mantuvo una relación muy firme y muy vital con su madre y ella sembró en él las semillas del liderazgo. Aún el famoso Sigmund Freud, psiquiatra y líder del psicoanálisis, recibió atención, cuidado y dirección de su madre, mientras que no experimentó lo mismo, los mismos sentimientos con su padre. Él mismo luego, posteriormente, escribió en su libro Interpretación de los Sueños, algo que cuando hemos estudiado la vida de Sigmund Freud, vemos algunas cosas que tienen sentido, algunas cosas que tal vez no tienen sentido, pero él dijo algo así, él declaró algo así como que las personas que, que se sintieron preferidos o favorecidos por sus madres dieron evidencia, hermanos, en sus vidas de una autorrealización y un optimismo inconmovible que se expresa en muchos, en todo lo que hicieron en su vida de liderazgo y tuvieron un profundo éxito. Muchas veces creemos que las crisis de la vida, las circunstancias adversas, no tienen
el mismo sentido y que de momento nos detienen en el desarrollo de la vida. Yo cuando leo esto y comparto esto, me puedo relacionar porque eh, yo diría no la mayor parte, yo diría todo lo que tiene que ver hoy con mi liderazgo, con mi servicio a Dios, con mi entrega a Dios, con el esfuerzo que aprendí, viene de una madre que estuvo muy cerca de mí en los años de formación, en esos primeros años de la niñez y de la adolescencia que tanto necesité y que muchas veces pude extrañar a mi padre, no porque lo había tenido, simplemente porque miraba a otros, mis amigos, que estaban muy cerca de sus padres. Yo pude tener a una madre que cubrió ese vacío, que tomó la, 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 el papel de ser padre y madre para mí. Miren, hermanas, cuántas mujeres se han detenido en su camino creyendo que al verse solas con sus hijos ya no pueden levantar a una generación victoriosa, aun cuando tienen esposo. Pero vemos en la Biblia, mis amadas hermanas, la importancia de la madre en la formación de sus hijos. Por ejemplo, Jocabed fue llamada del palacio para alimentar y a criar a su hijo Moisés, aun cuando pensó que lo había perdido. Dios en su gracia y en su presencia permitió que la misma madre de Moisés llegara al palacio y tomara la responsabilidad de la formación de su hijo. La madre del rey David se vio en la necesidad de formar a su último hijo con amor y fe, viendo el desprecio del padre que no quería a su hijo. La mayoría de los reyes de Israel fueron criados y formados por sus madres. Y es por ello que cuando usted ve la biografía de ellos en los libros de las crónicas y los reyes, se va a dar cuenta que se menciona solo el nombre de la madre a la par de uno de esos reyes. ¿Por qué? Porque fueron ellas las que tomaron participación, ya sea porque ese rey se haya formado para bien o para mal, hubo una madre detrás de ese muchacho que estaba en formación para convertirse en un líder en potencia. Muchos de los líderes, hermanas, que han impactado la vida de miles y miles y han cambiado el destino aún de muchas naciones enteras, experimentaron pérdidas humanas significativas en sus vidas en algún momento dado, como le ha pasado a algunas de nuestras queridas hermanas en estos últimos tiempos. Recordamos, por ejemplo, la experiencia, tal vez usted no lo ha leído, pero de momento sí o ha escuchado. Mohammed Gandhi perdió a su padre en la plena adolescencia. A la edad de 9 años, el presidente Abraham Lincoln perdió a su madre natural y a los 19 años su hermanita murió dando a luz a su bebé. El presidente Theodore Roosevelt perdió a su padre a la edad de los 17 años y 6 años más tarde perdió a su querida madre y a su esposa, que murieron el mismo día. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, perdió a su padre a la edad de los 14 años. El padre de Marqués de Lafayette fue asesinado cuando Lafayette tenía solamente 2 años. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, perdió a su padre a los 11 años. ¡Qué tragedia! Perder a un ser querido, especialmente al padre, a una edad tan temprana, a una edad donde más se necesita la presencia de esa figura masculina que puede hacer la diferencia en la vida de los hijos. Yo le doy gracias a Dios que he estado en la vida de mis hijos, he participado en la formación de ellos. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar y a un lado la gran labor que ha hecho mi amada esposa. Creo sin duda, hermanas, que existen muchas razones por qué algunas madres que se han sentido solas y se han preguntado por qué en medio de estas pérdidas eh, he sentido la necesidad de un esposo a mi lado. Y muchas veces no se han dado cuenta que han tenido al Dios de Israel, al Todopoderoso, cerca de ustedes. Porque en medio de estas pérdidas, muchos de estos líderes se pudieron levantar. Muchos de estos líderes pudieron salir adelante.
Muchos de estos líderes pudieron alcanzar y cumplir el propósito que Dios tenía establecido para ellos. Creo sin duda que existen muchas razones, pero creo que las siguientes razones que quiero compartir con ustedes fueron determinantes y las quiero compartir solo con el ánimo de decirle a usted, amada hermana, madre soltera, viuda, abandonada o desesperada, que la esperanza no se ha perdido. Usted tiene a un Dios todopoderoso, que usted tiene a un Salvador que quiere participar mucho más de lo que usted ha creído o lo que ha pensado para poder usted formar a sus hijos, para poder usted formar a esos líderes que están esperando. Este mundo está esperando para que todavía pueda haber una diferencia, para que todavía pueda verse algo muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Número uno, creo que muchas de las personas que perdieron a sus padres a temprana edad entendieron por experiencia personal que la vida es corta, hermanos, y que no había mucho tiempo que perder, y que con la ayuda de sus madres se vieron a sí mismos como personas que podían hacer una diferencia en este mundo al entender la brevedad de la vida. Esto es importante, porque entender que el tiempo que tenemos aquí, no importando cuánto vamos a vivir, es importante. Es necesario aprovecharlo. Y creo que los que tal vez nos hemos visto solo con uno de los padres, en esta vida vemos la necesidad de aprovecharla, porque el tiempo es corto. Número dos, creo que muchos de estos líderes recobraron en medio de las crisis una energía sobrenatural que sobrepasó a la persona promedio de la vida. Cuando uno se siente solo, cuando un niño, un joven, se ve solo con uno de los padres, entiende que necesita una energía aún mucho más, tal vez más del promedio natural que pueden tener los hijos en la formación de un hogar donde ven a los dos padres. Y creo que esa energía se aprende eh, detrás de la participación de la madre que está esforzándose, que se está motivando, que está ahí ansiosa para ver los mejores resultados en la formación de esos hijos. Esa energía que se alinea a una madre que está ahí todos los días batallando, formando, disciplinando, diciendo, estableciendo cosas profundas en el corazón de esos hijos. Mi experiencia personal la revivo yo hoy todos los días. Cuando siendo a un niño a la edad de 3 años de edad, experimenté el quebranto de esa relación entre mi padre y mi madre. Aunque tal vez no tengo mucha memoria. Mi padre se fue de casa, formó un nuevo hogar, se vino a este país y nos quedamos mis 2 hermanos y yo solos con mi madre. Y una de las cosas que me impactó de ella y que todavía me sigue impactando es que jamás la vi frustrada, desajustada, ni resentida. No la escuché nunca, hermanas y hermanos, quejarse ni lamentarse. La vi levantarse de sus cenizas, sacudir sus vestidos y tomarnos a nosotros 3, que quedamos muy cerca de ella, para formarnos en estos grandes desafíos de la vida. Nos transmitió la seguridad en medio del valle del dolor. Nos enseñó las mejores clases de perdón. Nunca habló mal de mi padre y nos sembró las semillas del liderazgo. ¿Por qué? Quiero decirle que liderazgo es dolor y quebranto. Liderazgo es soledad y traición. Liderazgo es levantarnos del polvo de la tierra y mirar al futuro con la esperanza. ¿Por qué? Porque el salmista declara ahí en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amadas hermanas, hoy tenemos esa esperanza gloriosa de alguien que está muy cerca, de alguien que nos ayuda en la formación de nuestros hijos, en toda la administración de la familia, en todo lo que nosotros podamos pensar. Hay un Dios que viene y suple ese vacío. Número 3, creo que muchos de los líderes que han hecho impacto en la vida crecieron en hogares que tuvieron una fuerte ética del trabajo
y donde aprendieron de sus madres altos valores morales. Mamá fue una mujer espectacular. Trabajaba, hermanos, corriendo siempre la mía extra. Ella fue enfermera graduada y trabajaba en uno de los hospitales más importantes de nuestro país. Siempre la vi trabajando mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. A veces venía pocas horas para descansar, pero nunca descuidó la formación, el cuidado, no solo físico, sino emocional y espiritual. Ella formaba sus grupos de trabajo. Ella le decía a la esposa del pastor, si no me miraba en la escuela dominical, rápidamente, madre, mi mamá tenía que ser avisada. Yo no me podía ir a ningún lugar porque la esposa del pastor sabía que si yo no llegaba tenía que informarlo. Ella le decía muchas veces a la señora vecina cerca de casa, que era la encargada muchas veces de alimentarnos porque ella no tenía tiempo para cocinarnos. Ella le decía, si mis hijos no vienen a comer, por favor, usted me tiene que llamar. Yo necesito saber si ellos comieron el día de hoy. Siempre estuvo atenta. Recuerdo que en 1976, ese 4 de febrero, cuando un terremoto sacudió nuestra nación, estábamos solo los tres en casa. Mamá estaba trabajando en el hospital, le tocó de noche, el turno de noche en ese día. Y recuerdo que el terremoto fue como a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana había, mis amadas hermanas, una ambulancia del hospital frente a la casa, sabiendo si sus hijos, ella la había mandado para saber si sus hijos estaban bien. Yo creo que muchos de los que hoy nos hemos formado, hemos sido impactados porque tuvimos a una madre con una ética de trabajo sorprendente y porque aprendieron de sus madres esos valores morales que todos necesitamos en esta vida. No se rinda, el trabajo que está haciendo es especial. Número 4, creo que muchos de estos líderes vieron a sus madres, vieron en sus madres el temor y el respeto a Dios, la confianza en el Todopoderoso. Y a menudo las encontrábamos orando de rodillas y diciéndole a Dios sus dolores sin contaminar el corazón de sus hijos por sus desventuras. Le he dicho a usted muchas veces que quien me enseñó a orar a mí fue mamá. No porque me tomaba de la mano y me llevaba a la cama, simplemente porque la miraba levantarse de madrugada. Las noches que pasaba en casa, yo dormía ahí en la misma habitación y siempre la miraba de madrugada levantándose. Créame, hermana, que solo el testimonio de sus hijos de verse levantarse y conectarse en esta mañana ya ha hecho un impacto en el corazón de ellos. Y aunque usted no se haya dado cuenta, ellos ya se dieron cuenta. Sus hijos ya se dieron cuenta que usted se levanta temprano y se conecta todas las mañanas para este tiempo de oración. Número 5, creo que la mayoría de esos líderes aprendieron de sus madres el valor de la lectura, no solo de la Biblia, sino de los buenos libros. No tuvieron un padre que les enseñara, pero tuvieron muchos padres a través de libros que los formaron. Fíjese, mamá yo la miré estudiando hasta la edad de los 60 y 70 años. Siempre la miraba estudiando. Recuerdo que mamá se había graduado de la escuela de enfermeras, pero en aquel entonces no exigían el bachillerato. Y en cierto momento para tener posiciones en el hospital le exigieron el bachillerato. Y se metió a estudiar un bachillerato en madurez. Luego, posteriormente, ella siempre anheló tener una posición de supervisión. Ella quería ser la superintendente del hospital. Quiero decirle que en Guatemala, en ese hospital, el jefe mayor es el director del hospital, luego viene el subdirector y luego viene la superintendente. Mamá quería ser la superintendente. El hospital le dijo, si usted quiere ser la superintendente, tiene que sacar su licenciatura. Mamá se metió a la edad de los 50 años a sacar su licenciatura y lo logró. Siempre estuvo leyendo, siempre estuvo ahí atenta. Siempre me leyó la Biblia cuando era pequeño. La mayoría de los líderes aprendemos de nuestras madres el valor de la lectura.
No solo el valor de la lectura de la Biblia, que es importante, pero ver a una madre siempre estudiando, ver a una madre siempre leyendo. Yo le exhorto a que lea sus libros en frente de sus hijos, que si usted no tiene la disciplina de lectura, eso va a impactar a sus hijos. La casa de Teodoro Roosevelt fue un lugar continuo de aprendizaje porque estaba llena de libros. La casa de Abraham Lincoln rara vez se le vio a él no leyendo un libro, porque su madrastra siempre leía un libro. Harry Truman dijo que en su casa nunca fue aburrida. ¿Por qué? Porque era una casa llena de libros. Madres solteras con visión de futuro no distraen a sus hijos entregándolos por horas a la televisión, sino que cultivan el valor de la lectura. No permita que la televisión reemplace lo que usted le puede dar con otros valores. No dejen a sus hijos sin sembrar valores, porque ellos quieren cosechar buenos frutos. No dejen a sus hijos, amadas hermanas. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque esto tal vez es muy importante. No dejen a sus hijos que puedan tomar el valor más importante de sembrarles el temor de Dios a través de la palabra. No dejen a sus hijos correr solos en el vecindario, porque ustedes saben que el tiempo es corto. Y si invierten en sus hijos, si invierten en esos pequeños para que ellos un día puedan cambiar comunidades, puedan cambiar familias, puedan ser líderes fuertes en las iglesias, puedan intervenir en esta sociedad y puedan llegar a ser excelentes líderes en nuestra nación. Levante su mirada, madre soltera, y entienda que no está sola. Dios está a su lado y Él le va a sostener con la diestra de su justicia. Amén, amén. Así que esperamos que esta palabra pueda ayudarle y pueda nutrirle en su corazón. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones, amadas hermanas, y gracias, hermana Ileana, por esta oportunidad nuevamente. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en este día. El Señor nos recuerda algo hermoso, hermana. Si usted es una madre soltera, una mujer viuda, una mujer divorciada, el Señor te dice, no temas, no te avergüences. Hay muchas mujeres que se sienten avergonzadas o se sienten fracasadas. No te olvides, dice el Señor, que voy a remover la vergüenza. No te turbes, porque no serás humillada, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Usted tiene el mejor esposo, el mejor padre, el mejor amigo. Es el Señor, el Todopoderoso. Gloria al Señor. Hermanas, así como el salmista decía, alce sus ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá su socorro? Su socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. El Señor bendiga la vida de nuestro pastor y esta preciosa palabra que nos ha entregado a todas las mujeres y también los caballeros, hermano, porque todos podemos dar testimonio que muchas veces de lo que somos hoy es gracias a que tuvimos una madre, una mujer ejemplar, una mujer que no se rindió y una mujer que no dejó de creer lo que Dios le había entregado. Usted y yo, hermanos, tenemos que ver a nuestros hijos, no como el mundo los quiere ver ahora. Usted y yo tenemos que ver nuestros hijos a través de la fe, a través de la palabra del Señor y que seamos mujeres visionarias, mujeres que entendamos que Dios tiene un propósito grande para la vida de nuestros hijos. Gracias, pastor. Bendecimos su vida. Damos gracias al Señor por esa preciosa palabra que nos ha entregado en este